Hola a todos, ¿cómo están? Dios les bendiga una vez más aquí con un nuevo video esta semana. Bienvenidos todos a mi canal, mi nombre es Berta Valencia. Si nunca nos habías visto, te doy la bienvenida a este canal. Aquí damos reflexiones para el espíritu, para el alma, para edificarnos, para ser mejores personas cada día. Te invito a que te suscribas al canal, que le des un me gusta, que actives la campanita y que compartas cada video que ves aquí en nuestro canal. Más personas necesitan ser edificadas, más personas necesitan escuchar de Dios. Y si tú y yo compartimos esta clase de contenido, vamos a ser de gran bendición a nuestra sociedad. Entonces, una vez más, bienvenidos, bienvenidos. Vamos hoy a tocar un tema que llevo ahí ya hace rato meditando en él, trabajando en él y lo voy a compartir. Creo que me voy a tomar uno o dos videos, no creo que alcance en uno, pero espero que sea de gran bendición para tu vida. Entonces, no sigas viéndolo sin antes suscribirte. Y que Dios te bendiga este día. Deseo que Dios, el Dios de todo poder, bendiga tu vida. Y si estás teniendo un mal día, recuerda que Él es poderoso para cambiar cualquier circunstancia. Lo importante es que tú y yo tengamos la fe que Dios lo puede hacer. Solo tenemos que acercarnos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces, bendiciones. Vamos a empezar. Yo al tema de hoy le he titulado Los sacrificios no siempre son para Dios. En un video anterior estábamos hablando que cuáles son los verdaderos o cuál es la verdadera adoración, cuáles son los verdaderos sacrificios para Dios. Y llegábamos a la conclusión que era la obediencia. Realmente no hay adoración o alabanza en cualquier forma que se dé, cántico, culto. Si eso no va acompañado de una obediencia, no es adoración para el Señor. Te invito para que lo mires en un video anterior. Pero hoy vamos a hablar cuáles son esos sacrificios que muchas veces ofrecemos no siempre son para Dios y lo vamos a ver a través de una historia que nos sustenta la palabra, cómo muchas veces nosotros hacemos sacrificios, nos pasemos la vida entera haciendo sacrificios para Dios, entre comillas, y resulta que no son para Dios. Y hoy quiero que aprendamos a identificar qué sacrificios nosotros hemos dado y que no han sido para Dios. ¿Para qué? Para corregir, para cambiar, para orientarnos correctamente, para dar sacrificios que realmente sean para Dios. Entonces, de ese tema te voy a hablar hoy. Y te voy a citar en el primer libro de Samuel, el capítulo 10, el versículo 7 y 8. Desde el capítulo 9, estos capítulos hablan de cuando Saúl es elegido rey. Ya en el capítulo 10, el versículo 7 y 8, donde te quiero leer, dice la palabra de Dios, y cuando te hayan sucedido estas señales, eran las señales que el profeta le había dado a Saúl o las indicaciones que él tenía que seguir. Estas señales, haz lo que te viniera a la mano porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Entonces, de eso vamos a hablar. De cuando Saúl es elegido rey y cómo Saúl termina haciendo otras cosas que no eran lo que le habían dicho. Y ahí vamos a ver. Yo durante muchos años me pregunté qué había de malo en lo que Saúl había hecho, porque Saúl, la historia cuenta que fue y ofreció sacrificio al Señor. Realmente él no estaba haciendo nada malo, no estaba robando, no estaba matando a alguien, no estaba insultando a nadie, subió a ofrecer un sacrificio para Dios. Yo siempre me pregunté qué era lo que había de malo en eso. Ahora que estoy volviendo a leer la Biblia, me detuve más en cada uno de esos capítulos para poder entender qué fue lo que realmente sucedió, que a Dios no le agradó en lo que hizo Saúl. Entonces, cuando queremos que nuestros hijos estudien lo mismo que nosotros o lo que nosotros nos hubiera gustado estudiar, yo me hacía una pregunta, me hago una pregunta, ¿en quién realmente estamos pensando? Hazte esa pregunta tú. Cuando tú y yo queremos que nuestros hijos estudien lo que nosotros estudiamos o lo que no pudimos estudiar nosotros, ¿en quién realmente estamos pensando? ¿Estamos pensando en nosotros o estamos pensando en ellos? Y ahí de entrada uno tiene que entender que estamos pensando en nosotros. Porque aunque sean nuestros hijos, cada cabeza es un mundo. Dios nos hizo a todos diferentes. Nosotros solo fuimos el medio para Dios traer a nuestros hijos al mundo, pero ellos son un mundo, nuestra cabeza es otro mundo, pensamos y vemos diferente, todos somos diferentes. Entonces, cuando pretendemos que nuestros hijos estudien lo que nosotros queremos o lo que nosotros no pudimos estudiar,
inmediatamente estamos pensando en nosotros, en nosotros. Si pudiéramos decir, o muchos papás dicen, me he sacrificado por mi hijo para que mi hijo estudie. Yo te digo que estudies esto y lo otro porque eso es lo mejor. Mire, como padres estamos llamados a apoyar a nuestros hijos, a darles estudio a nuestros hijos porque ellos no pidieron nacer, fuimos nosotros los que decidimos nacer, ¿verdad? Pero ellos son libres de decidir qué quieren o qué no quieren estudiar. Que nosotros los apoyemos con el dinero, con todo lo que se necesita, eso no es un sacrificio realmente. Ese es nuestro deber como padre. Y nos llenamos la boca diciendo, yo he sacrificado todo por ti. Miren, ahí estamos viendo un gran ejemplo de que ese sacrificio no es por ellos. Ese sacrificio es que nos corresponde a nosotros como padres. Estamos obligados como padres cuando traemos un hijo al mundo de ayudarles, a apoyarles económicamente y en todo lo que se pueda hasta que ellos sean unos profesionales, siempre y cuando esté en nuestras manos. Lamentablemente muchos padres traen hijos al mundo y no se pueden a mirar su economía y no pueden darle una buena educación a sus hijos, hablando de la parte profesional, ¿verdad? Sucede porque no nos preparamos para traer hijos al mundo, pero no es un sacrificio darle a nuestros hijos lo que nos corresponde darles como padre, es nuestra obligación. Pero sin embargo, muchos padres dicen, hice un sacrificio, no te das cuenta del sacrificio. Bueno, muchas veces estamos haciendo lo mismo con Dios, haciendo cosas que las consideramos sacrificios para Dios, pero están lejos de ser un sacrificio para Dios. Por eso te puse ese ejemplo, que nos tiende a confundir. Entonces, la idea es evaluar desde ya para quién están siendo nuestros sacrificios, para nosotros o para Dios. A eso es a lo que yo te quiero llevar y al final de este video quiero que sea eso lo que tú evalúes en tu vida. Vamos a mirar en la parte cuando estamos en una iglesia, ¿verdad? Cuando vamos a una iglesia, cantan la alabanza. Muchas personas no cantan porque no les gusta la voz del que canta, otras personas no cantan porque no les gusta la banda, otras personas no les gusta la canción que están cantando. Sin embargo, cuando vamos a la iglesia tenemos que entender que a una cosa vamos y es a darle adoración y alabanza a Dios a través del cántico. Además de eso, pues Dios nos da palabra. Pero aunque no me guste cómo cantan, aunque no me guste la banda, aunque no sea de mi agrado la persona que esté allí, que no sea muy, muy mi amiga, si yo realmente voy para darle alabanza a Dios en forma de cántico, debo concentrarme en cantar y no estar pendiente que si me gustó, que si no me gustó, que hicieron, que no hicieron. Y ahí es otro claro ejemplo de que muchas veces vamos a la iglesia y no le damos alabanza a Dios. Queremos cantar si yo me siento bien, queremos cantar si la canción me gusta, queremos cantar si el que está dirigiendo es de mi agrado. Ahí ya no se vuelve una alabanza para Dios, sino una canción que satisface mi deseo de cómo yo me siento. Ese es otro ejemplo que te quería poner porque ese es de los más comunes. Muchas veces estamos en la iglesia cantando. Mira, hay gente que está así, parada, solo mirando, no cantan, no hacen nada. Uno dice, pero ¿a qué vino, verdad? Pero bueno, ahí te dejo la inquietud. Entonces vamos a leer ahora, ya te leí el capítulo 10, versículo 7 y versículo 8, cómo es ahí donde Saúl es elegido rey, pero se le dan unas indicaciones que él debía seguir, sin embargo vemos que Saúl no la siguió. Entonces, ¿por qué Saúl subió a ofrecer sacrificio o holocausto antes de que llegara Samuel? Dice el versículo 13, el capítulo 13, el versículo 8, ya te quiero leer ahí para ir un poco ya complementando esto. Versículo 13, el versículo 8, capítulo 13, versículo 8, perdón, dice, y él esperó 7 días conforme al plazo, estamos hablando de Saúl, esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció él holocaustos. Entonces, cuando Dios te da un llamado, tú tienes que estar seguro que Dios te va a respaldar en todo conforme a lo que Él dice, no a lo que yo quiero o a lo que yo veo. Si yo te llevo a leer en el 1 de Samuel, capítulo 10, el versículo 6, dice la palabra de Dios ahí, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Ahí estaba hablando a Saúl, que Saúl iba a ser mudado. Dios le había dado la palabra y Saúl había tenido una transformación. Ya no era el simple Saúl, sino un Saúl lleno del poder del Espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces,
ahí él lo estaba preparando para lo que él iba a hacer. Saúl tenía que tener la seguridad que Dios lo iba a respaldar. Si Dios te da el llamado, Él te respalda. Mira, en el versículo 27 del capítulo 10, dice la palabra de Dios, pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. Hubo gente que no creyó en lo que Dios iba a hacer con Saúl. Sin embargo, Dios más adelante nos muestra con todo lo que hizo con él, que él lo respaldaba, ¿verdad? Eso para que tú mires en el versículo 11, el versículo 12, capítulo 11, versículo 12, dice, el pueblo entonces dijo a Samuel, ¿quiénes son los que decían, ¿ha de reinar Saúl sobre nosotros? Danos esos hombres y los mataremos. Mira, ahí están viendo que Dios sí respaldó a Saúl. Por eso decían, ¿dónde están los que decían? ¿Ha de reinar Saúl sobre nosotros? Vemos que Dios le respaldó, la gente que lo despreció, que dijo, pero este ha de reinar sobre nosotros. Más adelante lo vemos como ellos reconocían a Saúl. Eso para que tú te des cuenta que cuando Saúl fue elegido rey tenía todo el respaldo de Dios, tanto en la parte espiritual como en todas las cosas que él iba a hacer. Dios lo respaldó, Dios le demostró que lo respaldaba. Esto te lo digo para que veas que él debería haber tenido una seguridad en las palabras que Dios le había dado y obedecer lo que Dios le había dado, aunque él no viera lo que quería ver. Todo este contexto es para que tú y yo entendamos por qué fue que Saúl subió a ofrecer holocausto realmente. Y ahí te vas a dar cuenta que no fue precisamente para Dios. Entonces vamos a leer en el capítulo 13, el versículo 9. Dice la palabra de Dios. Entonces Saúl dijo, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció holocausto. Y sigue diciendo ahí, ¿por qué fue que Saúl ofreció holocausto? Mira lo que dice el versículo 11 y 12. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo me desertaba, o sea, que el pueblo se iba, que el pueblo se me desertaba. Ahí vemos la primera razón, o creo que fue la única razón, que impulsó a Saúl a ofrecer holocausto. Imagínate un hombre elegido rey, un hombre proclamado rey, con el título aquí en su cabeza, con una multitud allí con él, esperando que el profeta Samuel volviera. Y en un momento a otro Saúl empieza a ver que la gente se va, ¿verdad? Imagínate ese cuadro. Saúl, para ser rey, tenía que tener un pueblo a quien gobernar. Un pueblo quien obedeciera sus órdenes. Un pueblo quien lo siguiera. Un pueblo quien lo viera como rey. Al él no ver ese pueblo, al no ver esa multitud, yo si hubiese estado en el lugar de Saúl, yo decía, bueno, pero ¿para qué me sirve ser rey si no tengo un pueblo? ¿Para qué soy rey si no tengo a quién gobernar? ¿Verdad? ¿A quién voy a dirigir? ¿Con quién voy a ir a las batallas? Entonces, en ese momento, Saúl estaba pensando en él. ¿En qué me sirve ser rey si no tengo gente? Muchas veces nosotros también caemos en el mismo error. Muchas veces nosotros caemos en el vacío de necesitar multitudes, de necesitar personas a nuestro alrededor, a quien demostrarles nuestro título, a quien demostrarles nuestro poder, a quien mandar, a quien dirigir, a quien orientar, ¿verdad? ¿De qué sirve ser abogado si no tengo a quien defender? ¿De qué sirve ser pastor si no tengo una congregación a quien dirigir? ¿De qué sirve ser un líder si no tengo a quien orientar, verdad? Y ahí en ese momento dice, como vi que la gente estaba desertándose, que la gente se estaba yendo, que la gente me estaba dejando solo. Entonces Saúl tuvo que hacer lo que muchas veces nosotros hacemos, hacer cosas que Dios no nos ha mandado a hacer en aras de tener a las multitudes que nos hacen sentir grandes, que nos hacen sentir importantes, que nos hacen sentir que somos lo que nuestro título dice que debemos ser. Ese fue el gran problema de Saúl, que él no se acordó de lo que Dios le había dicho a través del profeta Samuel. Le dijo, espera aquí 7 días que yo vuelva. Él dijo, no, Samuel me pudo decir todo eso, pero es que yo sin gente, ¿para qué rey? ¿Verdad? Yo sin gente, ¿para qué título? Y terminó haciendo
algo que a él le daba la satisfacción o la seguridad de que la gente se le iba a quedar. Hizo algo para retener a la gente, pero eso mismo que hizo lo desechó de la mano de Dios. Hizo que Dios lo desechara en ese mismo momento. Entonces tú puedes darte cuenta que Saúl no estaba pensando en Dios. Porque si hubiera estado pensando en Dios, él hubiese esperado, aunque se hubiese quedado solo. Él no hubiese subido a ofrecer holocaustos si hubiese realmente estado pensando en agradar a Dios. A nosotros los seres humanos también nos pasa. Muchas veces nosotros por darle, ¿cómo te digo yo? Seguimiento, no seguimiento, darle desarrollo a lo que nosotros queremos, a lo que ya tenemos en nuestra cabeza, en honor al título que tenemos, hacemos cosas que a Dios no le agradan. Ahí vemos la verdadera razón por la que Él subió a ofrecer holocausto. Él estaba pensando en Él, solamente en Él. Este video te lo voy a dejar hasta aquí. Voy a hacer una segunda parte porque quiero que observemos también otras cosas que sucedieron allí. No solamente fue eso lo que a él también lo orilló a ofrecer un sacrificio que no era para Dios, sino pensando en él. Te veo en la segunda parte de este video. Dios te bendiga.